Dentro de los trabajos nocturnos hay uno muy particular, lugares que la gente llena no solo por lo que se vende, sino porque nos caracterizan. Querida familia, muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén nuevamente por aquí. Sean todos bienvenidos a los relatos de esta noche. Hoy hablaremos de las taquerías, sitios nocturnos donde también las cosas extrañas e inexplicables también pasan. ¿Están listos para esto? Trabajé desde joven en mi pueblo. Sabía hacer tortillas, quesadillas y demás, pero tuve que trasladarme a la ciudad. Aquí busqué un trabajo similar. Después de todo, ya tenía experiencia. Comencé haciendo las tortillas en diferentes puestos, hasta que el destino me llevó a aquella taquería que me quitó para siempre las ganas de seguir trabajando en eso que me gustaba y sabía hacer. Un día mi patrona me mandó a un pequeño mercado donde comprábamos los productos para el puesto. Ahí conocí a una señora. Platicamos e intercambiando recetas. Le comenté que trabajaba haciendo tortillas para un puesto de quesadillas. Emocionada, me dijo que era una coincidencia porque tenía un puesto de tacos que atendía con su esposo, pero que últimamente no les iba bien. Había ocasiones que tenía que cerrar porque su esposo se enfermaba y tenía que llevarlo corriendo al médico, pero que confiaba en que mejoraría. Aquellos encuentros se hicieron más seguidos hasta que la dejé de ver. Como éramos asiduas compradoras en los mismos puestos del mercado, me atreví a preguntar por ella. Una de las señoras que nos vendía queso me dijo que se enteró por unas vecinas suyas que había cerrado por unos días su puesto de tacos debido al fallecimiento de su esposo. Lo lamenté recordando lo mal que se encontraba de salud y me retiré del mercado. Habían pasado unas semanas cuando fui nuevamente y me topé con la sorpresa de que la señora estaba en el puesto de enfrente. Me acerqué para darle el pésame. Me platicó que pensaba abrir de nuevo su puesto. La volví a ver por el mercado de nuevo con regularidad y gracias a Dios la noté más repuesta. La verdad es que me dio mucho gusto por ella. En un momento que tuvimos para platicar un rato, dijo que su local estaba mejorando e incluso ahora ya no era un puesto, era un local pequeño. Entonces me hizo una propuesta. Quería que trabajara con ella en su taquería. Podía igualmente encargarme de las tortillas y salsa para empezar. Le había contado que sabía hacer más cosas. Me dijo cuánto me podría pagar y era casi el doble de lo que ya ganaba con mi patrona. Me quedé pensando. La señora me dijo que la próxima vez que nos viéramos le diera mi respuesta. Sería una buena oportunidad y no podía pensarlo mucho. Corría el riesgo de que alguien más tomara el puesto. Así que en nuestro siguiente encuentro, entré al mercado y acepté su propuesta. Esa misma semana le avisé a mi anterior patrona para que fuera buscando a mi reemplazo. Estaba contenta. No gastaría mucho en pasajes, ganaría más y podría hacer más cosas y mandarle más dinero a mi mamá que estaba en el pueblo. Como habíamos quedado, yo me encargaba de las tortillas, picar verdura y las salsas. Del marinado de la carne solo ella, diciendo que era una receta secreta de familia, pero tenía que probar las salsas para darles el visto bueno, antes de ponerlas en los recipientes para los comensales. La taquería empezó a tener éxito. Me impresionaba ver cómo se incrementaban los clientes. Mientras ella marinaba la carne, yo hacía las salsas. Pero lo extraño era eso, me mantenía ocupada. Y sé que hasta cierto punto suena muy normal en un trabajo, pero no me permitía ver. Y esto avivaba más mi curiosidad. Ese hermetismo en el que hacía el proceso me parecía exagerado, pero en verdad la carne estaba deliciosa. Ese gusanito de curiosidad ya estaba dentro de mí. Y no era que quisiera robarle su receta, era porque jamás me había tocado vivir algo igual, hasta que un día me decidí a espiarla para saber de una vez por todas cuál era su secreto. Tal vez no había ninguno y me decía solo eso para ganar interés en la preparación de la carne. Esa mañana era mi oportunidad. Me apuré a limpiar y le llevé como de costumbre las 2 salsas para que las probara como siempre. Se las dejé en la mesa y salí. Le dije que iría a acomodar los refrescos al congelador. Salí y dejé emparejada la puerta de la cocina, a manera de que quedara una rendija donde me pudiera asomar, sin que ella me pudiera ver. Dejé pasar un momento tratando de hacer algo de ruido con los envases para que supiera que estaba en la entrada del local. Luego
Me acerqué cuidadosamente a la cocina y lo que vi me asqueó por completo. Sacó de su mandil un aparatito y comenzó a cortarse las uñas. Las colocó rápidamente en un pocillo que puso a hervir y una vez que las uñas estuvieron completamente blandas, las colocó en la licuadora. Puso un poquito de agua y las molió por completo. Después, dividió el líquido en 2 partes y echó la mitad a cada bote de salsa. No era cierto lo que estaba viendo. Después tomó la charola donde tenía la carne marinada, sacó una bolsita del otro lado de su mandil y era como un polvo gris, parecía pimienta negra, y comenzó a esparcirlo en la carne. Después, aunque ustedes no lo crean, comunidad, se pinchó un dedo con esos aparatitos que miden la glucosa y dejó caer una gota. No pude aguantar más. Me di la vuelta para salir de ahí lo más rápido que pude, pero en el intento choqué con la mesa que tenía más próxima. Ella escuchó y salió a revisar. Le mentí diciendo que me había tropezado porque tuve un mareo. Si era capaz de hacer algo así con la carne y con las salsas, no sabía qué esperar de ella. No sé cómo hice para contenerme después de todo lo que había visto. Terminé el día con las manos temblorosas, con vómito y miedo. Sus clientes y yo comimos uñas y sangre sin saberlo. Le pedí unos días con el pretexto del vómito y no volví nunca más. A medida de lo posible conseguí un trabajo en una fábrica y una ocasión cuando me subí al transporte público me reconoció una persona que había sido cliente de esa mujer. Me hizo la plática solo para incrementar el temor en mí. Me comentó que mi expatrona tenía una conocida que sabía brujería y que cuando falleció su esposo utilizó sus cenizas para consagrarlas al demonio. La sangre que ponía en las salsas y las uñas eran una forma de atraer comensales. Lo que yo pensé que era pimienta, pues bueno, ya saben qué era. Hasta que, claro, alguna persona se enfermó y la denunció. Al revisar, las autoridades analizaron la carne y los demás alimentos, percatándose de lo que contenía. Mi expatrona confesó todo. Quería atraer a los clientes a través de brujería, pero de una manera vil y asquerosa. ¿Cómo fue capaz de entregarle los restos de su esposo al demonio? Lo utilizó como prenda para que su negocio creciera y tuviera el dinero soñado, ese que su esposo no le pudo dar en vida. Desde hace 15 años tengo una taquería en la colonia. Es sencilla, pero nos da de comer. Antes mi esposa me ayudaba, pero cuando crecieron mis hijos, solo me ayuda por las tardes en la caja los fines de semana. A esa taquería le tengo mucho cariño. Cerrábamos a más tardar a las 11 de la noche, pero habían trabajadores nocturnos que nos pedían esperar un poco más. Yo tenía mis reservas por la inseguridad. No quería arriesgar a mis trabajadores. Por varios años no pasó nada, y después de pensarlo mucho, decidimos cerrar hasta las 2 de la mañana. Para esas horas, los clientes ya eran menos. Esto nos ayudaba a poder atenderlos mejor y algo en que también nos veíamos beneficiados era porque a esas horas los demás locales de comida estaban cerrados. Entonces, siendo pocos, nos repartíamos a la clientela. Nos comenzó a ir bien. Eso nos daba ánimo para seguir laborando tan tarde. Una noche como a eso de las 11, llegaron a la taquería un grupo de personas, 2 hombres maduros, una mujer joven con una señora mayor y un señor ya bastante viejo de barba blanca. Pensamos que eran una familia. Uno de mis 2 empleados, llamado Jorge, se acercó a la mesa para atenderlos dándoles la carta. La señora y la joven se levantaron para ir al sanitario. Los señores seguían en la mesa. Les llevamos salsas, servilletas y todo el servicio que acostumbrábamos a poner. Desde la barra los observábamos. Conversaban en voz muy baja, casi susurrando, y no veíamos que se decidieran a pedir algo de comer. Entonces se acercó de nuevo Jorge para preguntarles si anotaba su orden, y al final solo pidieron algo para tomar. Se nos hizo raro, pero los atendimos de la misma manera. Un par de minutos después, me percaté de que las damas no regresaban a la mesa. Le pedí a mi otro empleado que fuera discretamente a ver si se encontraban bien las 2 mujeres, porque ya habían tardado mucho en regresar. Y lo más extraño fue que en cuanto se disponía a ir a verlas, aparecieron. Se sentaron en la mesa junto a esos 3 hombres que seguían serios, y daba la impresión de que esperaban a alguien. Miraban hacia la entrada del local. No pasó mucho tiempo en el que se levantaron, pagaron su cuenta y salieron de la misma manera en la que llegaron.
sin hacer ruido y deseándonos con una sonrisa que tuviéramos una excelente madrugada. No sabía qué pensar. Me habían parecido de cierta manera muy extraños. Cuando Jorge se acercó a la mesa para retirar los envases, se dio cuenta que donde se había sentado el señor mayor, había dejado olvidado un rosario junto al envase de refresco. Me lo dio y le dije que lo colocaría en el pequeño altar que mi esposa puso en la cocina. Ella era una mujer muy devota. Si regresaban al día siguiente o después por él, ya sabrían dónde encontrarlo. Regresamos a nuestras labores para limpiar el local porque estábamos a punto de cerrar. Pensábamos que ya no entrarían más clientes por esa madrugada. Instantes después, entraron 2 tipos mal encarados con gorra. Presentí algo. Sospechaba que querían algo más que solo tacos. Uno de ellos nos miraba y el otro observaba hacia la puerta como para ver que no entrara nadie más. Con mucho temor les dije que ya estábamos a punto de cerrar, pero que si necesitaban servicio, que nos indicaran qué se les ofrecía. Me miraron burlones contestándome que no iban a comer, que nosotros ya sabíamos a qué venían. Mientras pronunciaban estas palabras, se tocaban las bolsas de sus chamarras. Entendimos perfectamente a qué se referían. Claro que imaginaba, iban por el dinero de las ventas. Nos pidieron dejar lo que estábamos haciendo. Yo sentía que se me hundía al piso. Los tipos nos pidieron pararnos frente a ellos. Obedecimos y más cuando sacaron de sus chamarras lo que ya todos se imaginan. Las piernas me temblaban. Temía por la vida de mis empleados y por la mía, mi esposa, mis hijos. Mi vida completa me pasó como película frente a mis ojos, pero algo me sacó de mis pensamientos. Y es que justo en ese momento iban entrando a la taquería los clientes anteriores. Esto me dio más temor, porque los ladrones se podrían poner nerviosos al ver que habían testigos que los estaban viendo o que los pudieran delatar. El primero en entrar era el señor que dejó olvidado el rosario. Pensaba que regresaría por él mañana. A lo mejor era muy valioso para volver aquella noche, y más para entrar, aún viendo lo que estaba pasando. Me sorprendió que el señor entró tranquilo, cruzando en medio de los tipos, diciéndome que iba por el rosario que había dejado olvidado. Nosotros solo mirábamos a los ladrones. Con voz quebrada le contesté que estaba adentro, dándole a entender que no podíamos movernos. Con una voz tan segura, nos pidió que fuéramos por él y miró a los tipos que se quedaron parados ahí apuntándole. Las demás personas que acompañaban al señor barbado estaban ahí parados muy seguros, incluso las damas. Me moví un poco y después los demás hicieron lo mismo. Caminamos hacia la cocina y nos metimos. En cuanto cerramos la puerta, escuchamos los gritos de los rateros y luego un silencio total. Salimos y para nuestra sorpresa ya no había nadie ahí, ni los ladrones ni la familia con el señor de barba blanca, solo el rosario tirado en el piso. Cuando llegué esa madrugada temblando e impresionado, me abracé a mi esposa y lloré. Me calmé y luego le platiqué todo lo que habíamos vivido. A ella no le extrañó lo que le dije. Me comentó que sabía quiénes pudieron ser las personas que nos ayudaron y protegieron en la taquería. Para ella, eran las ánimas benditas del purgatorio. Yo no sabía que ella le rezaba cada semana un rosario, encomendaba al local y a todos, y aún más desde que ella no iba por mis hijos. Ese rosario lo tenemos en el altar, tal y como lo dejé desde la vez que lo dejaron las almas en la mesa, donde se sentaron para salvarnos la vida. Es costumbre que en algunas taquerías se les hagan llamadas para realizar pedidos. La mía era una de ellas. Me los hacían para fiestas privadas, escuelas, inauguraciones, entre otras cosas más. Pero recuerdo aquella tarde que llamaron para hacernos un pedido muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Estábamos muy atareados y escuché que sonó el teléfono. La joven cajera contestó y la miré dudosa. Me miró extrañada y no se atrevía a dar un paso. Entonces me acerqué a ella para ver si necesitaba algo. Me dijo que si yo podía contestar. Tomé la bocina preguntándole si tenía algún problema o sucedía algo. Ella solo negó con la cabeza y se hizo a un lado para que yo contestara. Del otro lado de la bocina, solo escuchaba como un sonido hueco. Le dije que tal vez era una broma y colgué, pero ni bien daba la vuelta para retirarme cuando sonó nuevamente el teléfono. Contesté.
Era la voz de un señor entrado en años. Me decía que quería hacerme un pedido. Me preparé para tomar su orden y me dijo lo que quería. Me dio la dirección y a nombre de quién haría la entrega. El señor señaló que preguntara por su hijo, que se llamaba igual que él, y sería el encargado de recibir la comida. Además, hizo hincapié de que deberíamos de ser puntuales a la hora de la entrega. Solo había un detalle. Los pedidos los hacíamos con un mínimo de 2 días de anticipación, pero el señor insistió en que no era mucho y que me pagaría en efectivo ese mismo día. Vi mi reloj, le pedí 2 horas para tenerlo listo y así quedamos y colgué. Efectivamente, el señor, como quedamos por teléfono, no tardó mucho en acudir a la taquería. Era un señor moreno, simpático, de bigote, muy amable. Pagó y salió no sin antes repetirnos que fuéramos puntuales a la hora de entrega. Buscamos la dirección que nos dio para llevar su pedido. Al principio pensamos que estábamos perdidos o que tal vez anotamos mal algún número, y esto porque esa dirección que arrojaba el buscador nos llevaba a unos velatorios que estaban junto a un centro comercial. Lo intentamos de diferentes maneras y todas nos llevaban al mismo sitio. Antes de llevar el pedido nos volvimos a cerciorar y llegamos a la conclusión de que era para los trabajadores del velatorio. Lo preparamos y nos dirigimos a ese lugar para hacer la entrega. Llegamos y nos recibió el guardia de seguridad. Le explicamos nuestra presencia ahí. Nos miró extrañado, diciéndonos que ahí nadie había pedido nada. Le dije que un señor había ido y nos dio indicaciones que fuéramos puntuales, y si no nos dejaba pasar se molestaría con nuestro servicio. Incluso le pedí que fuera para confirmar que el pedido era de verdad. Solo eran tacos y no otra cosa, que por favor le preguntara a alguien más. Molesto, nos dijo que esperáramos y entró a preguntar. Salió después de un rato y nos dijo lo mismo, que nadie en las oficinas hizo ningún pedido. Yo, amigos de Oscuro Secreto, ya me estaba molestando y fue en ese momento que le dije que preguntara por el señor. Saqué la nota del pedido y se la di. Ahí estaba el nombre. En cuanto la miró, su rostro cambió completamente. Ya no era la cara que por lo regular tienen los vigilantes o los de seguridad. El sujeto estaba descompuesto y me preguntó si estaba seguro de aquel nombre. Le contesté que sí, que él mismo fue a pagarme y me dijo que preguntara por su hijo, que él tenía su mismo nombre y que él recibiría el pedido porque lo tenía que entregar en la cafetería del lugar y que por su culpa estaba a punto de llegar tarde. De nuevo me hizo esperar y entró. Yo estaba ya muy disgustado. La comida se estaba enfriando. No quería perder un cliente por un mal servicio de mi parte. Después de un rato, el guardia salió acompañado de un hombre de aspecto cansado, muy parecido al señor que fue a la taquería. Me dijo que el señor se llamaba justo como a quien yo buscaba. Miré al joven a la cara y le dije que tenía un pedido para entregarle. El hombre contestó que efectivamente se llamaba así, pero él no había hecho ningún pedido. Entonces, ya desesperado, saqué la nota para que la viera. Se la entregué mientras le decía que su padre había sido quien fue a hacer el pedido en la taquería y me había dado estas indicaciones. Incluso había pagado todo el servicio. Al escucharlo y ver la nota, el hombre se llevó las manos a la cabeza y por sus mejillas rondaron unas lágrimas. Pensé que me iba a correr, pero por el contrario, me tomó del brazo y me pidió que lo acompañara. Por el pasillo me preguntó qué más me había dicho su papá. Le dije todo lo que había pasado. Llegamos a la puerta del velatorio y parados ahí, el hombre señaló el letrero que estaba a un lado de la puerta diciéndome: «Lea usted», y así lo hice. Casi me caigo. Era el nombre del señor que me hizo el pedido. Volteé a ver al hombre y abrió la puerta. En ese lugar se encontraban los dolientes custodiando el ataúd. Antes de invitarme a pasar, el joven me pidió que describiera al señor. Me acerqué con pena y efectivamente era el mismo señor que fue a la taquería. El señor amable de bigote. Comunidad, casi me voy de boca de la impresión. Salí rápido y detrás de mí, su hijo. Entre lágrimas me platicó que sí me creía, ya que su papá, años antes, les dijo que el día que lo velaran, quería que lo despidieran con tacos. Era su comida favorita. Siempre bromeaba con eso, y al parecer no lo tomaron en serio.
El señor era bromista y a su familia se le olvidó cumplirle la promesa de su despedida. Entonces, el señor fue a cumplir su último deseo a mi taquería. Siempre recuerdo esa anécdota. Un fantasma llamó para hacer un pedido de tacos y aunque hay gente que ya no está en este plano, aprendí a que todavía regresamos a cumplir nuestras promesas y a despedirnos de nuestros familiares. Hace tiempo tuve una taquería que, aunque no era muy grande, nos daba para vivir. La levanté con mis ahorros y mucho esfuerzo. Tenía clientes ya muy antiguos, de esos que son leales a tu comida. Recuerdo que me costó hacerme de clientela cuando llegué a esa colonia, pero poco a poco lo logré y me establecí muy bien. Así transcurrió el tiempo, pero nos empezó a ir mal. Los clientes que tanto esfuerzo nos había costado hacer fueron disminuyendo. Las ventas por consiguiente bajaron, pero no solo eso. La carne, verduras y todos los productos que comprábamos para la taquería se pudrían muy rápido. Las tortillas se enlamaban y, como entenderán, reponer las cosas nos hacía gastar el doble. Y sin clientes era desesperante. Conforme pasaba el tiempo todo iba en aumento. Si algo faltaba lo suplíamos, pero otro se descomponía. Llegamos al punto en que tuvimos que despedir a uno de nuestros taqueros, y es que ya nos era imposible seguir sosteniendo la taquería en esas condiciones. Estábamos seriamente decididos a que si eso seguía así, tendríamos que cerrar. Lo único que nos sostenía eran los pocos clientes que seguían con nosotros. Uno de ellos era un señor viudo y jubilado que iba a comer con nosotros. Le platicamos lo que nos estaba pasando y nunca nos hubiera pasado por la cabeza una recomendación que nos hizo. Nos dijo que su difunta esposa creía en la maldad de la gente, para ser más específico, en la brujería, y nos sugirió que por qué no le hacíamos una limpia al local. No perdíamos nada, y es que con lo que le contábamos parecía que eso no era nada normal. Él se acordaba perfectamente cuando comenzamos con la taquería y siempre compramos lo mejor para nuestros clientes. Mi esposa y yo platicamos al llegar a casa. No perdíamos nada con intentarlo. Estábamos perdiendo mucho y si podíamos hacer el último intento, lo haríamos. El señor nos dijo que conocía a una persona, que nos daría su número si nosotros decidíamos hacerlo limpia a la taquería. Entonces, esperamos a que fuera de nuevo y le dimos nuestra respuesta. Llamamos a la persona que nos dijo el señor y le pedimos que fuera a la taquería un día y horario específico. Estaría cerrado para poder platicar bien. El hombre aceptó. Esa persona era un hombre bajito, blanco y regordete. Él se autodenominaba como curandero. A nosotros nos dio la sensación de que era algo más. Lo hicimos pasar y le mostramos la taquería. Nos pidió permiso para hacer un recorrido. Era pequeña la taquería, así que le indicamos dónde estaba todo. Prendió un incienso que parecía una maderita y caminó lentamente por todos lados. Nos dijo al terminar que ahí sin duda estaba pasando algo, que tendría que regresar con lo que él ocupaba para realizar un ritual de despojo, que algo nos habían hecho para que la taquería se fuera para abajo. Le dijimos que nosotros trabajábamos sin dañar a nadie. El hombre nos miró y nos dijo con una voz profunda que la maldad y la envidia viene de quien menos se piensa. Ustedes lo comprobarán la próxima vez que venga, dijo aquel hombre. Llegó puntual y solo nos pidió alcohol y unos huevos. Él trajo todo lo demás. Comenzó haciendo un aro de fuego en medio de la taquería. Dentro colocó pirul, romero y ruda, mientras oraba y regaba unos líquidos que tenían aromas especiales. Prendió nuevamente un palito de incienso y recorrió la taquería buscando el mal, como él le decía. Al terminar, nos comentó que alguien nos había hecho una brujería para cerrar los caminos y no era trabajo sencillo. Necesitaba buscar qué era y dónde lo habían puesto. Después de eso, sabríamos quién lo hizo y por qué. Cuando regresó, esta vez traía consigo sal, que él dijo estaba preparada, unos frascos, plantas, un brasero, entre otras cosas. Preparó otro ritual y cuando terminó, nos dijo que ya sabía quién era el responsable y el motivo. Lo miramos incrédulos, y más cuando nos dijo que era nuestro vecino, el tortero, ese hombre que siempre nos saludaba con cortesía. Le molestó tener tanta competencia, aunque nunca lo demostró, hizo lo impensable. Mandó a uno de sus trabajadores a comer a la taquería. Como cualquier cliente, entró al baño
y dejó algo atrás de la caja del sanitario. Y no solo eso, su mujer nos había regalado un par de plantas que pusimos a manera de adorno en la entrada de la taquería, y ella muy temprano les ponía tierra de panteón. Así nunca nos daríamos cuenta, mientras usaban su fachada de buenos y amables vecinos de negocios. Ese curandero nos dijo que nos quitaría la salación, y lo primero que teníamos que hacer era sacar esas plantas y después trabajar con lo que dejaron en el baño, asegurando que todo se les regresaría. Hicimos lo que nos indicó y al pasar el tiempo logramos recuperarnos. Todo se sabe en este mundo. Y con el paso del tiempo, unos clientes del tortero nos comentaron que aquel señor se había enfermado, que su esposa lo tenía que cuidar y la tortería se perdió. La tuvieron que traspasar porque francamente ya no tenían tiempo para abrirla por estarse cuidando. Entre citas, medicamentos y todo lo demás, perdieron todo. Tiempo después se mudaron y ya no se supo más de ellos. Era verdad lo que nos había dicho el curandero. Todo se les regresó. Lo que habían deseado para nosotros, lo vivieron en carne propia.